Imagina por un momento que el mundo que conoces, las reglas de la física, la lógica inmutable del tiempo y el espacio son solo código, un programa gigantesco diseñado para la ilusión de la estabilidad. Y como todo programa complejo que funciona en bucle a veces falla, se manifiestan pequeños errores, imperfecciones en el código fuente de nuestra vida diaria. No hablamos de fantasmas ni de sucesos paranormales. Hablamos de las cosas más comunes, un objeto que desaparece de tu mano en un instante y reaparece al minuto en un lugar que jurarías haber revisado 1000 veces. Un recuerdo vivido que juras que es cierto, una memoria colectiva que la realidad insiste en desmentir. Momentos fugaces donde sientes que la realidad, esa gran ilusión colectiva, ha titubeado como un vídeo con una mala conexión a Internet. Estas son las grietas. Hoy nos sumergiremos en el subcódigo de la existencia. Gracias a miles de historias anónimas de usuarios comunes, hemos recopilado 3 de las anécdotas más escalofriantes de glitches en la matriz que le han sucedido a gente absolutamente normal, como tú y como yo. Prepárate, porque después de esto la estabilidad de tu vida cotidiana podría comenzar a sentirse como un simple acuerdo, un pacto temporal con la realidad. Nuestra primera historia toca una de las fibras más sensibles de la simulación, la unicidad de las cosas, la garantía de que una cosa no puede ser otra y de que no puede estar en 2 lugares a la vez. Este protagonista, un ingeniero de software en sus 30s, tenía un llavero muy particular. No solo eran sus llaves de casa y del coche, sino que el llavero incluía una medalla antigua de bronce, erosionada y con un patrón de líneas tan único, tan definido por el tiempo y el uso que él podía identificarlo con los ojos cerrados. Una reliquia familiar cargada de significado que llevaba usando cada día durante los últimos 10 años. Le sabía que era un objeto singular. Una mañana de lunes, siguiendo su rutina con la precisión de un reloj, tomó las llaves del gancho junto a la puerta, las metió en el bolsillo interior de su chaqueta y salió. 5 minutos después, ya sentado en su coche en el tráfico, se dio cuenta de que el peso familiar no estaba. Se palpó el bolsillo, revisó la consola central, miró debajo del asiento. Nada, el pánico se apoderó de él, volvió corriendo a su apartamento. Revisó el gancho, el suelo, incluso debajo del sofá y en la basura, temiendo haberlas tirado por error. El llavero había desaparecido, borrado de la existencia sin rastro lógico. Resignado, pensó: tendré que cambiar la cerradura y reponer esa medalla imposible de encontrar. 7 horas más tarde, regresó del trabajo, agotado, frustrado y con la decisión de llamar al cerrajero. Mientras rebuscaba en su mochila por una linterna para revisar la cerradura, sintió un peso familiar en el bolsillo interior con cremallera de su chaqueta. Sí, ese bolsillo que juraba haber revisado a fondo esa mañana, antes de salir y durante la comida. Y allí estaba, el llavero, no las llaves, no, el llavero completo, incluyendo la medalla antigua de bronce con el patrón de líneas absolutamente idéntico. Se lo puso en la mesa, sintió un profundo alivio y pensó que en el frenesí de la mañana su memoria le había jugado una mala pasada. Pero la historia no termina aquí. La verdadera fisura se abrió al día siguiente. Fue a visitar a su madre para contarle la extraña peripecia. Ella, de inmediato, le preguntó si aún conservaba ese viejo llavero de bronce que te regaló tu abuelo. Y por supuesto, le dijo que sí, de hecho, lo llevaba consigo. Su madre se levantó, fue a su vieja caja de recuerdos guardada en el ático y sacó otro llavero idéntico. Este segundo llavero no era una copia barata comprada en un mercado. Era su llavero original que, según su madre, había estado en esa caja de recuerdos desde que se mudó de la casa familiar, hacía casi una década. Era exactamente la misma medalla, con exactamente las mismas marcas de erosión, el mismo desgaste único. No era un duplicado, eran 2 objetos únicos en el tiempo y el espacio que de alguna manera inexplicable habían existido simultáneamente para él. El peso de tener 2 objetos que debían ser uno solo lo dejó helado. ¿Cuándo se duplicó? ¿Cuál de los 2 era el que había estado usando durante 10 años? Y sobre todo, ¿cómo es posible que el universo haya permitido que 2 objetos únicos tengan la misma historia, el mismo desgaste y la misma trayectoria de uso? Le sentía que había mirado un error en el inventario del cosmos. Nuestra segunda historia es más aterradora porque juega con la percepción más básica que tenemos de la realidad, la estabilidad del tiempo. La protagonista es una mujer que trabaja como contadora en el centro de una gran ciudad. Su rutina es tan rígida y predecible que podría cronometrarla al segundo. Conduce por la misma autopista, sale en la misma rampa y de manera invariable se detiene en el mismo semáforo a las 7:47 am en punto, justo antes de llegar a su oficina. Un martes particularmente aburrido,
mientras estaba esperando en ese semáforo, el cual siempre dura exactamente 60 segundos, notó algo peculiar. El coche frente a ella era un viejo Honda Civic plateado que reconoció al instante, pues lleva meses viéndolo en ese mismo punto. Pero hoy el conductor llevaba el pelo muy corto. Recordaba claramente haberlo visto el día anterior con una cola de caballo larga. Pensó que era extraño, un simple corte de pelo, pero lo olvidó. El semáforo cambió a verde. Ella avanzó con normalidad, pero tan pronto como pasó la intersección el mundo pareció temblar ligeramente. No fue un temblor físico, sino una sensación visceral, como si su conciencia hubiera sufrido un flash fotográfico. Lo siguiente que supo fue que estaba de nuevo, con su coche, detenida en el mismo semáforo. La luz estaba en rojo. Miró su reloj interno y luego el del salpicadero. Marcaban exactamente las 7:47 am. Estaba de vuelta, pero no era una simple repetición de la acción, era un reset completo del momento. El Honda Civic plateado estaba de nuevo frente a ella y esta vez el conductor tenía la cola de caballo. La contadora entró en un pánico frío. Pensó que había tenido un microsueño o una alucinación por estrés. Pero no sentía cansancio, solo una profunda, antinatural sensación de irrealidad. Se frotó los ojos y se preparó mentalmente para avanzar. El semáforo cambió a verde. Ella cruzó la intersección y de esta vez el trayecto continuó con una normalidad desesperante. Llegó a la oficina, pero el miedo no se había ido. Más tarde ese día, en su pausa, se encontró con una compañera que hace el mismo trayecto. Impulsada por la necesidad de una prueba, le preguntó por el tráfico de la mañana. Su amiga la miró extrañada y le dijo: el tráfico estuvo fatal hoy, no lo notaste. Hubo un accidente con un camión justo después de la rampa. Estuve parada casi 15 minutos, pero llegué a las 8:15 am. Nuestra protagonista miró su propio reloj de entrada. Su hora de llegada registrada era 8:00 am. Ni 7:47 am ni 8:15 am. El glitch no fue solo el bucle temporal en el semáforo. El glitch era que, según Down del registro oficial, ella se había teletransportado de la intersección directamente a la oficina, perdiendo todo el tiempo del tráfico o el accidente que, según Down, su compañera, había ocurrido. Los 15 minutos de retraso desaparecieron por completo de su línea de tiempo personal, pero la realidad seguía funcionando con el retraso y el accidente. Ella cree que, por un instante, el sistema la sacó de la rutina, reinició su posición y luego la insertó de nuevo en una realidad ligeramente adelantada para que llegara a tiempo. El universo no la dejó perder el tiempo, sino que lo reescribió y por un instante ella vio la escena antes del parche. Es una prueba de que para el sistema la puntualidad a veces puede ser más importante que la lógica. La tercera y última historia nos la trae un trabajador del turno de noche en un almacén logístico. Estos entornos, enormes, fríos, desolados y con una luz artificial implacable, son ya propicios para las ilusiones ópticas y la fatiga mental, pero lo que le sucedió a él desafía cualquier explicación racional. Una noche, cerca de las 3 am, estaba manejando una carretilla elevadora por un pasillo infinito entre estanterías que se alzaban a 10 metros de altura. Se sentía solos, la única compañía era el zumbido de los fluorescentes y el chirrido de las ruedas. Dijo: Mar no está. Su coche sigue en el estacionamiento, pero no ha aparecido desde ayer por la tarde. Su esposa llamó: nadie sabe dónde está. Mar no se presentó a trabajar. Su coche fue encontrado más tarde. Mar había desaparecido sin dejar rastro y la policía lo consideró un caso de persona desaparecida de alto riesgo. El trabajador del turno de noche no lo reportó a la policía. ¿Cómo le cuentas a las autoridades que viste el reflejo espectral de un hombre desaparecido sentado junto a ti horas después de la última vez que fue visto en esa realidad? Él cree que, de alguna manera, el reflejo del almacén le mostró una línea temporal donde Mar estaba allí, o quizás le mostró el último rastro de su energía residual antes de ser borrado por completo del sistema. El glitch fue el reflejo de un futuro o un pasado inmediatamente anterior superponiéndose en el presente. La verdad se escondía en el cristal distorsionado. 3 historias. Un llavero que se duplica desafiando la conservación de la materia. 15 minutos de tiempo borrados de un trayecto diario. Y el reflejo fugaz de un hombre que ya no está. ¿Qué tienen en común? Todas son experiencias profundamente cotidianas de gente sin antecedentes de trastornos o alucinaciones. Son fallos que la mente intenta desesperadamente racionalizar un error de memoria, un truco de luz, un despiste, pero que en el fondo dejan una marca indeleble de que algo no anda bien en el tejido,
guiso de la realidad. Los psicólogos y neurocientíficos tienen nombres para esto: criptomnesia, paramnesia reduplicativa o simple fatiga y estrés. Pero para quienes viven estas experiencias son pruebas irrefutables. ¿Somos nosotros los que fallamos? ¿O es el entorno, el código de la simulación que nos rodea, el que está corrupto? La idea de la simulación es tentadora porque ofrece una respuesta simple a la complejidad inexplicable. Explicaría la sensación de déjà vu, la desaparición y reaparición de objetos y estos pequeños temblores en la línea de tiempo. Si somos avatares en un juego gigante, estos glitches son solo los servidores reiniciándose o aplicando un parche rápido. La próxima vez que no encuentres las llaves o veas una figura fugaz en tu visión periférica, pregúntate: ¿es un error humano? ¿O es un error 404 realidad no encontrada? Nos encantaría saber tu opinión. ¿Alguna vez te ha pasado algo tan inexplicablemente normal? ¿Has encontrado un objeto que sabes que perdiste, pero que reapareció en un lugar que ya revisaste 3 veces? Queremos saber tus propias grietas en la realidad. Déjanos tu historia en los comentarios y cuéntanos. Dinos si crees que esto es ciencia, psicología o si la matriz realmente necesita un parche de actualización urgente. Dale a me gusta y suscríbete, activa la campana para que el algoritmo no intente borrar este vídeo de tu feed y silenciar la verdad. Hasta la próxima y recuerda, observa con mucha atención. El fallo en el sistema podría estar sucediendo justo ahora, a tu lado, en el rincón más aburrido y mundano de tu mundo.